Yo la percibo muy fuertemente. Y la verdad es que venimos, hermanos, creyendo que este es el año de la gloria de Dios. Nuestra iglesia proclamó el 30 de diciembre del año 2024 que este es el año de la gloria de Dios. Amén, dile al que está a tu lado, si no sabes, este es el año de la gloria de Dios. Tome asiento, tome asiento. Este es el año de la gloria de Dios. Ya vamos a ministrar. Yo no sé a lo que tú viniste, pero hoy es una mañana de milagros. Amén, de liberación. No podemos perder el enfoque a lo que hemos venido. Y la verdad es que estamos creyendo en esa gloria mayor. La Biblia dice que nosotros vamos a ir de gloria en gloria. Diga conmigo, de gloria en gloria. Diga conmigo, de un nivel a otro nivel. Entonces nosotros tenemos que entender que este año tenemos que subir de nivel. Dile al que está al lado tuyo, tenemos que subir de nivel. Vamos, no le dijo a nadie usted, dígale al que está a tu lado, tienes que subir de nivel. No puedes pensar que tienes que mantenerte igual. Amén. Y bueno, y para los nuevitos, tienen que conocer a Dios, tienen que conocer su gloria. La gloria de Dios es la presencia del Señor manifestada. Eso es la gloria de Dios, es el esplendor, es kabod, peso, honra. Eso es gloria. Ya lo vengo enseñando, lo enseñé desde diciembre hasta abril. Así que si quieres saber lo que es la gloria de Dios, váyase a YouTube, Iglesia Betel a las Naciones, y vea todas las prédicas de la gloria de Dios, para que tenga más revelación. Porque lo mismo, si no hay revelación, Dios no se va a diga conmigo esto, Dios no se va a manifestar donde no hay revelación de lo que Él es. Por eso dice que la gloria será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. La tierra tiene que conocer la gloria. El hombre tiene que saber qué es lo que es la gloria de Dios. Yo te quiero decir algo, querida iglesia. Si solo esa gloria te tocara, tú caerías desplomado ante ese poder. La gloria de Dios es el Espíritu Santo en medio de nosotros. Diga conmigo, la gloria de Dios es el Espíritu Santo en medio de nosotros. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, mire, nosotros lo decimos, pero a veces no lo entendemos en su totalidad. Donde está el Espíritu de Dios hay, diga conmigo, donde está el Espíritu de Dios hay, una vez más, donde está el Espíritu de Dios hay. Si el Espíritu Santo está aquí, si el Espíritu Santo está en ti, si el Espíritu Santo está en mí, yo debiera caminar libre. Diga conmigo, debiera caminar libre por el poder de la presencia de Dios en mi vida. Cuando la presencia de Dios está en mí, yo soy libre. Libre de opresión, libre de ataduras, libre de maldición, libre de enfermedad, libre, hermanos, de todo aquello que viene para esclavizarnos, que es lo que quiero compartir hoy. Vamos a ministrar milagros hoy. Y ya usted entendió por dónde voy a ir hoy esta noche. El Espíritu Santo ya me habló que hoy es una noche de liberación. Las personas que están atadas todavía. Esta mañana dije, ¿qué dije? Esta noche, es que como el domingo estuvimos de noche pasado, todavía estoy pegado con el domingo pasado. Amén. Entonces, esta mañana es una mañana de liberación. Di conmigo. La unción pudre el yugo. Nosotros sabemos, los cristianos sabemos que nosotros luchamos no contra carne y sangre, sino contra cosas que vienen para destruirnos, matar. La naturaleza satánica es matar, robar y destruir. Por eso el diablo lo único que quiere hacer es destruirte a ti, destruir tu familia, destruir tus hijos, robarte la paz, amén, robarte el gozo, robarte la alegría. Por eso nosotros tenemos que dejar que Cristo pueda gobernar nuestras vidas y ser el rey de nosotros, amén. Y nosotros no tenemos que darle lugar al diablo.
Amén. Santiago dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Nosotros le hemos vencido, dice Apocalipsis, por la sangre del Cordero. Amén. El diablo ya está derrotado. Diga conmigo, el diablo ya está derrotado. Cristo en la cruz lo derrotó. Cristo en la cruz lo venció. Cristo en la cruz despojó, dice Colosenses 2:15, a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Por eso el diablo es alguien que ya está vencido. De hecho, el infierno que tanto la gente habla, en Mateo 25 dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles caídos. Amén. O sea, el infierno no es para el ser humano. Dile que está a tu lado, el infierno no es para ti. Dios no creó el infierno para ti. Pero como Satanás no se quiere ir solo, quiere llevar a este mundo, quiere llevar a las personas. Por eso apareció el Hijo de Dios, para traer libertad a nuestras vidas y salvarnos del juicio y de la condenación eterna. Amén. Así que vamos, levante un aplauso de adoración al Señor. Bien. Vamos al libro, yo no sé si alguien que tiene algún testimonio más. ¿Nadie? Ya, después seguimos. Isaías 53. Isaías 53. Versículo 3. Dice el profeta Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Vamos, aplauda la grandeza, aplauda la palabra, no me aplauda a mí, hermanos. El profeta Isaías está dando una descripción del Mesías, del sufrimiento del Mesías. De Isaías 52, 12 en adelante empieza él a hablar del sufrimiento del Mesías, de lo que él iba a padecer, producto de redimir la humanidad. Ya el Mesías es Cristo, la palabra Mesías ya es Cristo. Ya la palabra griega para Mesías es Cristo. Mesías es una palabra hebrea y las dos significan el ungido, ¿ya? Entonces el profeta está hablando del ungido del Señor que iba a venir a salvar al hombre. Entonces él habla de cómo él iba a ser despreciado y desechado de entre los hombres, ¿ya? Cómo él iba a venir, ¿cierto?, a este mundo a sufrir por nuestra paz, por nuestra liberación, por nuestra salvación. Entonces el profeta, ¿cierto?, él declara y dice cómo él iba a ser despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Quizás a veces cuando uno lee solo los evangelios, uno puede tener una impresión de la vida de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Siempre la gente me dice, pastor, ¿de dónde empiezo a leer la Biblia? Léase los evangelios, porque nosotros somos cristianos y nuestra fe está basada en Jesús. Entonces nosotros tenemos que conocer ¿a quién? A Jesús. ¿Y quién nos revela a Jesús? Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De hecho, los evangelios, para que ustedes sepan, son solo una sinopsis de la vida de Cristo. No es la vida de Cristo completa. Solo son
pequeños momentos, pequeños relatos de los escritores. De hecho, 2 de ellos no estuvieron presencialmente con Cristo. Mateo sí, conocido como Leví, cobrador de impuestos. Juan sí, el discípulo amado. Pero Marcos fue discípulo de Pablo, se cree, ¿cierto? Hijo de una mujer que siguió a Jesús, llamada María, ¿cierto? Y Lucas fue un investigador, fue un médico de profesión, ¿cierto? Compañero de Pablo en las misiones. Entonces, esos 4 evangelios nos revelan la vida de Cristo, pero por eso se llaman los evangelios. En teología se le llaman los evangelios sinópticos. Porque el mismo Juan escribió en Juan 20:31, si no me equivoco, Juan escribió y dijo: si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían en los libros de la tierra. Porque el ministerio de Jesús fue un ministerio, hermanos, de 3 años y medio, pero a full. O sea, todos los días donde estaba Jesús, desde que Él comenzó su ministerio, hermanos, sucedían cosas. Donde entraba Jesús, todo era cambiado. Donde entraba Jesús, las cosas, hermanos, eran distintas. Por eso nosotros decimos, donde entra Jesús, las cosas tienen que ser distintas. Donde viene Jesús, hermanos, las cosas cambian. Donde Jesús llega, hermanos, todo es cambiado. Donde, mire, escuche esto, donde llega Jesús, obviamente Él es la luz. Él decía: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará más en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso donde llega Jesús, diga conmigo, llega la luz. Diga conmigo, donde llega Jesús, llega la luz. Y las tinieblas se van, ¿o no? Por eso, hermanos, Jesús, y lo que yo quería decirles, que los evangelios no nos muestran la realidad. De hecho, muchos decimos, o cuando uno estudia, que Dios de alguna manera, en los escritos, Dios no permitió que muchas cosas se escribieran. Porque lo que vivió Jesús por nosotros, hermanos, fue terrible. Sobre todo la semana de pasión y lo que tenía que ver con la crucifixión. Pero a Jesús siempre lo persiguieron. A Jesús siempre lo quisieron matar. A Jesús siempre le andaban buscando ocasión de caer. A Jesús siempre lo querían tentar. Los fariseos siempre querían tentar a Jesús. Siempre buscaban una ocasión. Cuando sanaba en sábado criticaban a Jesús. ¿Por qué sana en sábado? Y Jesús le decía: ¿quién de ustedes, si tiene un animal que va al pozo y se cae al pozo, usted no lo va a sacar del pozo donde se está ahogando, donde se está muriendo, porque es sábado? Obvio que lo va a sacar. Y el Señor le decía: ¿cuánto más esta mujer, cuando sanó a la mujer encorvada que llevaba 18 años encorvada? Y Jesús dijo: bajo un espíritu del diablo. Dios no va a liberar a esta hija de Abraham de esa esclavitud que lleva. Entonces al Señor siempre lo juzgaron, siempre lo criticaron. Hermanos, o sea, el rechazo que Él sufrió, hermanos, por las personas. Por eso nuestro Señor, ¿cierto?, no le caía bien a todo el mundo. Por eso dile al que está a tu lado: tú no tienes por qué querer congraciarte con todo el mundo. De hecho, tú no le vas a caer bien a todo el mundo. Dile al que está a tu lado para que lo sepa. Tú no le vas a caer bien a todo el mundo. Te van a despreciar, dile, te van a despreciar y te van a rechazar. Por eso a veces uno no busca la aprobación de las personas y muchos cristianos se equivocan cuando están buscando aprobación de gente, aprobación de personas. Mire, hermanos, yo ya he aprendido esto en la vida cristiana. Yo no tengo que buscar la aprobación de las personas, yo tengo que buscar la aprobación de Dios. Si yo delante de Dios estoy aprobado, ya estoy en victoria. Hermanos, además que alguien que es aprobado por Dios se le ve. Alguien a quien Dios aprueba se le nota. Pregúnteme por qué, pastor. Porque se le ve la bendición, pues, hermano. Porque nadie que no esté con Dios, hermano, le va a estar mal. El hombre que está con Dios le va a ir bien.
Si el Señor ya vino a sacarte de la miseria, dile al que está a lo tuyo, Dios te vino a sacar de la esclavitud. Dios ya te vino a sacar de la pobreza espiritual en la que vivías. Por eso, hermanos, a mí me gusta, yo estaba mirando ahí las danzarinas yo. Y obviamente ellas tienen que estar todo el rato sonriendo. Y yo veo, ¿cierto? A la Katy, a la Kechi, a la Sol ahí, con una sonrisa de oreja. Pero en el fondo, yo me preguntaba, ¿cierto? Ellas tienen que de alguna manera expresar. Pero ellas en el fondo estarán viviendo o alegres o sonrientes, felices, o solo es una expresión para un momento en que adoran mientras danzan. Entonces el Espíritu Santo me decía, eso debe de ser una realidad, no solo cuando danzan aquí, sino como decía el pastor el domingo, cuando están en sus casas y la mamá la manda a hacer aseo, a hacer la cama, ellas van con gozo y alegría. ¿O no, hermanos? Diga amén las señoritas. Oh, poco amén. Llena del Espíritu Santo. El Señor, hermanos, Él dice la palabra, fue despreciado y rechazado. Isaías describe a un hombre despreciado por los hombres, un varón acostumbrado al sufrimiento y al dolor, ignorado y despreciado. Se dice, como quien escondimos su rostro, fue menospreciado, y nosotros no le tuvimos en autoestima o en alta autoestima. De hecho, la gente de su época lo despreció. Por eso Juan escribe en Juan capítulo 1, verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, Él vino. Él cuando manda a los discípulos a predicar, le dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor vino en su ministerio terrenal a redimir, a salvar a Israel. Pero los israelitas no creyeron en Él. O sea, cuando Jesús está sanando mire, cuando Jesús, bajan los 4 amigos con el paralítico y se lo colocan delante de Él. Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y dice la Biblia que estaban allí los fariseos, los saduceos, los escribas, los religiosos. Y ellos, dice la Escritura, cavilaban, murmuraban dentro de sí, decían, ¿quién es este hombre? ¿Con qué autoridad perdona pecados? Y Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, Jesús le dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? Tus pecados te son perdonados, o levántate y camina. Porque el Hijo del Hombre, escuche, el ministerio de Jesús es un ministerio de redención. El milagro más grande es la salvación del ser humano, más que levantarte de una parálisis o levantarte de un cáncer. Mire, escuche, el Señor resucitó a Lázaro de la muerte, pero Lázaro volvió a morir. La pregunta es, ¿dónde se fue Lázaro? Tú te puedes morir de un cáncer, pero la pregunta es, ¿dónde te vas a ir con ese cáncer? ¿Al cielo o al infierno? Por eso Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate. Y el Señor dice, porque el Hijo del Hombre vino para perdonar pecados. Por eso la salvación es el milagro más grande que puede suceder en la vida de un ser humano. Digan, ¿cuántos dicen amén a eso? Aleluya. O sea, la sanidad es solo un regalo. Diga conmigo, la sanidad es solo un regalo de la salvación. Diga conmigo, la sanidad es solo un regalo de la salvación. La sanidad es solo una promesa, un regalo de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Amén. Por eso el Señor fue un hombre que experimentó, hermanos, el desprecio y nadie, hermanos, la gente lo rechazó. De hecho, cuando le colocan a Barrabás y a Jesús, Barrabás era el tipo más malo de la época de Jesús. O sea, era un maleante, un asesino, era un sicario, para que usted lo entienda.
Y Pilato quería salvar a Jesús. Pilato no quería que Jesús muriera. Su esposa le había dicho que él es santo. Y él le coloca al hombre más malo para ver si libera a Jesús de la muerte. ¿A quién quieren que suelte? Era Pascua. Siempre se acostumbraba a liberar a un preso para que el pueblo se alegrara. ¿Y a quién prefiere usted? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué dijo la gente? A Barrabás. ¿Y qué dijeron de Jesús? Mátenlo. Y todo un pueblo. Mire, la gente es cambiante. Dile al que está a tu lado, la gente es cambiante. Una semana antes estaban tirando sus ponchos, estaban diciendo Hosana, Hosana, bendito al que viene en el nombre de Jesús. Jesús venía arriba de un pollino. Miqueas decía que el Mesías iba a venir arriba de un pollino, ¿cierto? Y todos diciendo Hosana, ¿cierto? Eso ocurrió día domingo. Y el día viernes por la mañana, estaban diciendo mátenlo. Mátenlo. No te confíes en la gente. Dile al que la gente cambia. Las emociones, porque somos personas emocionales, lamentablemente. Por eso el cristiano tiene que convertirse de adentro, hermano, para que toda esa maldad se vaya. Amén. Entonces Jesús fue un hombre que lo despreciaron. Ya él fue quebrantado, experimentado en quebranto, en dolor. Y nosotros escondimos el rostro de él, dice el profeta. ¿Ya? Y me encanta esto que vamos a leer, versículo 4. Dice, ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dos cosas, escuche. Cuando Jesús viene, porque yo voy a ministrar sanidad, por eso estoy dando esta palabra. Cuando Jesús viene, Él viene para llevar, diga conmigo llevar, quitar las enfermedades y los dolores. Amén. Enfermedades, diga conmigo enfermedades y dolencias. ¿Cuántos de los que están aquí tienen enfermedades? ¿Y cuántos de los que están aquí tienen dolencias? Levanten la mano. Entonces el Señor vino a sanar tus enfermedades. Y Él vino también a llevar tus dolencias, dolores. ¿Ya? Entonces el Señor vino a sanar. El ministerio de Jesús es un ministerio de sanidad. Por eso cuando Jesús viene y Él sana a la gente, ¿cierto? Al leproso, al ciego, al paralítico, al mudo, resucita a los muertos. De hecho, cuando Juan el Bautista tuvo la duda si Jesús era el que había de venir, y Juan el Bautista desde la cárcel manda a decirle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? Mira, Juan el Bautista le había bautizado. Juan el Bautista había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, y en la cárcel a Juan le entra la duda. ¿Se da cuenta que nosotros somos cambiantes? O sea, él todavía dudaba. Eso está en Mateo 12. Dice que van y le preguntan, o el 11 si no me equivoco, y llegan, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Y qué le dice Jesús? Vayan y díganle a Juan que los muertos resucitan, que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los cojos caminan. O sea, Jesús es sanador. Di conmigo, Jesús es mi sanador. O sea, lo que escuchamos de Lisbeth, y bueno, y muchos de nosotros tenemos milagros de diferente tipo. Hermanos, es una realidad en la vida de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, nosotros creemos que el poder de Dios es el mismo. Hebreos capítulo 13 verso 8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Señor no ha cambiado, su poder no ha cambiado, su poder es el mismo. Él sigue curando, Él sigue liberando, Él sigue restaurando, Él sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Él es el mismo. O sea, entonces si nosotros somos los creyentes en este lugar, nosotros debíamos experimentar salud, libertad, restauración. Hermanos, pero ¿cómo? Tenemos que dejarlo a Él. Tenemos que dejar que Él obre.
Él vino, Él llevó nuestra enfermedad, Él llevó tu sufrimiento. Dile al que está al lado tuyo, Dios no quiere que sigas sufriendo. Dios no, hermanos, de verdad a mí últimamente he estado llorón. Cada vez que recibo una noticia de alguien que está sufriendo lloro, no sé por qué. Bueno, en el fondo sé, porque la sensibilidad la tengo. Porque me da pena ver a mis ovejas sufriendo, de verdad. Usted no me lo va a creer, pero a mí me da dolor cuando yo veo que un matrimonio está, hermano, en una crisis. Yo sufro cuando alguien está sufriendo una enfermedad. Por eso, hermanos, cuando me dicen, pastor, ore, yo me pongo a orar. Y yo le digo, Señor, que mi hermana vea tu palabra, porque esta palabra es una palabra que tenemos que traerla a esta tierra. Y esta palabra, más que en una palabra, tiene que convertirse en una realidad en medio de nosotros. Hermano, más que una escritura, eso tiene que ser un rema, tiene que ser algo visible en medio de nosotros. El Señor vino y se llevó tus enfermedades y tus dolores. La enfermedad física y la enfermedad del alma, el Señor la vino a sanar. Tus traumas. Tus traumas. ¿Cuántos traumas tienes? ¿Cuánta falta de perdón tienes en tu corazón aún? Hermanos, cuánto dolor. Cuánta gente que lleva años esclava, hermanos, de recuerdos del pasado, de la miseria del pasado. La palabra del Señor, ¿sabe lo que dice? Que tu miseria será como aguas que pasaron, que nunca más las volverás a ver. El Señor vino a liberarte de tus miserias. Dile al que está al lado tuyo. Él vino a liberarte de tus malos recuerdos. Te pudo haber dejado tu papá, tu mamá. Te pudo haber abandonado tu esposo. Te pudo haber engañado tu esposo, tu esposa. Te abandonó por otra, se fue con otra. Te despreció, hermanos. Y todo lo que escuchamos a veces como pastores en la vida de muchas personas. Y que es doloroso. Pero sabes que el Señor vino a llevarte esos dolores. Dile que el Señor vino a llevarte el dolor que tienes por dentro. Hay personas que continuamente sangran. Hay personas que, hermano, esas heridas no están curadas, sanadas. Y está el recuerdo allí, el rechazo, hermano, el abuso, la violencia y todo. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que dejar que Dios entre en tu corazón y que Dios cure esa herida, que Dios sane tu alma, que Él se lleve ese dolor que tú tienes, que Él se pueda llevar, hermano, la tristeza. Por eso decimos que Él vino a cambiar tu lamento en baile. Él vino a cambiar tu tristeza en gozo. Él vino a transformar nuestra vida. Ahora yo te lo puedo predicar, pero tú tienes que quererlo. Tú tienes que querer vivirlo también. Si esto no se trata solo de, hermanos, de predicar, yo quisiera ver cómo tú sales. Por eso me alegro cuando alguien logra salir de una depresión, de una crisis de pánico. Me alegro cuando alguien puede salir de la miseria, de la pobreza que tenía. Porque digo, ahí la palabra de Dios se está cumpliendo. Nosotros tenemos que dejar que Dios obre. Como dijo, la incredulidad no nos deja, hermanos. Si aquí hay muchos Tomás. ¿Qué dijo Tomás? ¿Tengo que ver? Pregúntale, ¿eres un Tomás o no? Pregúntale, ¿eres un Tomás o no? Nosotros somos de los que creemos para ver. Hemos creído y hemos visto. Nosotros hemos confesado, hemos profetizado y hemos visto cómo Dios ha hecho. Hermanos, o sea, no necesitamos tener, yo le dije el otro día, para que esta iglesia siga avanzando, no necesitamos tener, necesitamos creer. O sea, por eso para el que cree, todo, no hay imposible, no hay, hermanos, no hay límites. Como dice Jan Lowe, ¿cierto? No hay límites para el que cree, para el que ama. Para el que tiene fe, no hay límites, no hay límites, no hay algo que te pueda colocar, hermanos, como un obstáculo. Por eso nosotros tenemos que creer que el Señor vino a sanar, vino a liberar. Amén. Él llevó, hermanos, nuestros dolores. Sí, fue despreciado, fue ignorado. Llevó, hermanos, nuestros dolores. Él llevó, ¿cierto? Soportó todo el sufrimiento. En la cruz, cuando Él está en la cruz, hermanos, desfigurado, azotado, hermanos, desgarrado.
Y todo lo que uno puede ver, lo que es la cruz. No tengo todo el tiempo, por eso vengo a un encuentro para enseñarle todo muy bien. Pero la verdad es que el Señor ahí está, quebrado completamente, destrozado en su cuerpo, en su carne, molido. Y lo otro, que el Señor no se quejó, no como muchos de nosotros. Ay, que no hacen. Hermano, los hombres son mal aracos aquí, se corta, le duele un poco la cabeza, y la mujer igual tiene que funcionar a veces con dolor de cabeza. Dios nos libre, hermano. Pero el Señor no abrió su boca. Dice Isaías 53:7 que Él no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. No chilló. Diga conmigo, no chilles. Diga conmigo, cuando estés en un problema, en una enfermedad, cuando estés atravesando una crisis, confía en Él. Porque Él prometió que te iba a librar de las crisis. Él prometió que te iba a acompañar en el valle de sombra y de muerte. Él prometió que iba a estar contigo en los días malos. Hay días malos, hay días difíciles, pero la gran promesa que Él prometió es estar con nosotros. Así que dile al que está al otro, Él no te va a dejar solo en tu proceso difícil. Él no te va a dejar solo en tu angustia. Ten paciencia, porque Él te va a levantar del pozo de la desesperación. Él va a colocar tu pie sobre una peña y tú vas a disfrutar de su bendición. ¿Cuántos dicen amén a Él? Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Cierto? El profeta no tiene en mente la forma en que el Mesías tomó nuestra culpa y la ira de Dios sobre sí mismo. Aquí tiene en mente cómo el Mesías tomó nuestro dolor sobre sí mismo e hizo suya las enfermedades. El Señor hizo suyo nuestros dolores como si fueran los tuyos. Por eso siempre le digo a la gente, el Señor entiende tu dolor. El Señor sí entiende tu dolor. Cuando Jesús estaba en la cruz, la gente decía, a otros sanó, sánate a ti mismo o sálvate a ti mismo, ¿cierto? Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Ya? Entonces toda la gente, cuando el Señor estaba en la cruz, soldados, la gente, los religiosos, hermanos, se mofaron de Él en la cruz. Y mire lo que el Señor dice, perdónalo, Señor, porque ellos no saben lo que están haciendo. No saben a quién están matando, no saben quién soy yo, porque ellos estaban velados. Hermanos, por eso Él conoce de dolores, Él conoce de tristezas, Él conoce de rechazos. De hecho, siempre decimos cuando hablamos de esto, el más grande dolor de Jesús en la cruz, ¿cuál fue? El sentirse solo. El sentirse hasta que su padre lo había abandonado. Y Él dice, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos de ustedes han sentido solos? ¿Cuántos de ustedes se han sentido desamparados? Él también se sintió así. Entonces, Él sabe de dolores. Él sabe de tristezas. Él sabe, hermanos, nuestro Señor sabe de dolor, sabe de rechazo. Si a Jesús le decían, mire Jesús haciendo milagros, sanando, reviviendo gente. Lo de religioso es el príncipe de los demonios. Tomás, cuando Jesús resucitó, tengo que ver para creer, ya lo dije, hay muchos Tomás aquí. Pedro le negó, Judas le traicionó. Los amiguitos de Jesús, hermano. Así que dile al que está al otro, no te impresione ninguno de esos amigos que te traicionan. Amén. Porque uno a veces como que, por eso yo le digo esto, porque a veces hay gente, ay, que me habló de mí, ay, que me traicionó, ay, es que murmuró, ay, es que andan diciendo cosas de mi pastor, ay, y hermano, aguante nomás, encárguele al juez justo la causa. Así dice Pedro, él nunca respondió, hermanos, él siempre se quedó callado. Eso hacen los cristianos, se quedan callados. Así que dile al que está a tu lado, aprende a cerrar la boca. No te quejes, John. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. Y Él exhibirá tu justicia, dice, como el mediodía. Aleluya. Amén. Es como cuando uno ve a los malos prosperar, ¿cierto? A aquel le da envidia. Oye, ese compadre terrible malo y le va bien.
¿Y qué dice el Salmo 37? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque a su tiempo serán cortados. O sea, la gente mala, hermanos, tiene su juicio ya. Pero hay gente que inclusive le tenga envidia. Mejor me voy a colocar traficante para que me vaya bien. Miren la mentalidad de algunos. Y te va a ir al infierno, por hermano. ¿O no? Diga conmigo, gracias Señor, porque prefiero irme al cielo que ser un traficante. ¿Quién no ha pensado eso, hermano? Usted no me diga que no. ¿Cómo la hacen? Eso pasa en otras ciudades, en otras iglesias, no pasa aquí, con otras personas. Por eso, mire, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Esa palabra herido, literalmente el Señor fue atravesado, ¿cierto? La lanza en el costado lo atravesó. Desde aquí hasta acá, lo desgarró entero esa lanza, ¿cierto? Él fue literalmente molido por nosotros. ¿Pero para qué? Porque todo esto tiene un propósito. Es el Señor no muere en una cruz por morir. Él muere por tu libertad. Él muere por mi libertad. Él muere por tu salvación. Él muere por mi salvación. Él muere por mis enfermedades. Él muere por mis dolores. Él muere, hermano, por la paz. Por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó el castigo para que tú tengas paz. Por eso dice que el justo se hizo injusto para que nosotros disfrutemos de la justicia. El rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, dice Pablo. Entonces el Señor, Él llevó, el versículo 5 dijo, Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades, ¿cierto? Él fue azotado, ¿cierto? Pilato, Marcos 15:15, lo entregó para que lo azotaran, para que lo flagelaran, ¿cierto? 39 azotes en su espalda, nalga y espaldas. Cada azote, hermanos, ¿cierto? Desgarraba la piel del Señor. El azote, además que, por eso la caricatura de Jesús, a veces Hollywood nos ha mostrado un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. De hecho, Jesús no era ni de ojos verdes, hermano, ni rubio, porque dice que en Él no había parecer. Él fue un hombre normal. De hecho, cuando algunos historiadores quieren ver a la vida de Jesús, era medio moreno, con pelo ruliento. Amén. Entonces, por el sol del Medio Oriente. Entonces, Jesús no era rubio. Sáquese esa imagen de Jesús. Entonces, Jesús, el versículo 5, ¿quién está ahí? Entonces, hermanos, Él llevó nuestros dolores, Él fue azotado. Hermano, 39, el látigo romano, miren, los verdugos. Yo el otro día le explicaba esto. Diga conmigo, verdugos. Los soldados romanos que flagelaron a Jesús, que usaron el látigo, cada látigo romano tenía de 3 a 7 ramales que salían por cada látigo. Y en la punta llevaba hueso, o hermano, hueso de animal o acero. Entonces cada vez que iba un latigazo y lo tiraba, arrancaba piel. Por eso Josefo, un escritor, habla de que a Jesús se le lograban ver hasta las costillas en los látigos que le dieron. Entonces él sabía, por eso Jesús en el Getsemaní, ¿qué le dice al Padre? Si es posible de mí, pasa esta copa, pero no se haga a mí, sino la tuya. O sea, el Señor sabía lo que le esperaba, estaba escrito en los profetas, que Él iba a ser molido, que Él iba a ser abatido, que Él iba a ser flagelado, destrozado. Él sabía. Pero Él prefirió sufrir todo eso por amor a ti y por amor a mí. Jesús no se bajó de la cruz por amor a ti y por amor a mí. Entonces, hermanos, a Jesús, hermanos, Él está en la cruz, Él está llevando el castigo de nuestra paz. Si dice más, el herido fue por nuestras rebeliones. Dile al que está al lado tuyo, por tu rebeldía. Él no se bajó de la cruz, Él sufrió tus dolores. ¿Cuántos rebeldes hay aquí? Gracias por los que son sinceros. Los que reconocen que les cuesta ser obedientes. Amén.
rebeliones, molido, miren, molido. Por eso es molido, no es, hermanos, ¿sabe cuando alguien lo muele? Usted ha molido en una juguera, una naranja, un plátano con leche. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ya estoy terminando. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y me encanta porque siempre lo uso yo, ¿cierto? Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Wow. Por sus heridas, por tu sangre, tus heridas nos salvó. Wow. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Me amanecí hoy día tarareando esa canción. Por las montañas, por la fe, se moverán con su poder. Él es Jesús que murió en la cruz. Él es Jesús quien llevó nuestro dolor. Y por su sangre, sus heridas nos salvó. No hay nada imposible para Dios. No hay nada que Dios no pueda sanar. No hay nada que Dios no pueda curar. Búscame mientras esa canción, ya me voy a inspirar con esta, porque con esa canción voy a ministrar sanidad, milagro, liberación. Él llevó nuestros dolores, por sus llagas, diga conmigo, por sus llagas nosotros fuimos curados. El Mesías vino, hermanos, a salvarnos, a sanarnos. O sea, Él vino a salvarte, pero Él también vino a sanarte. En el libro de Mateos, búscame, hijo, Mateos capítulo 8, versos 16 y 18. Dice: cuando llegó la noche le trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los. Hay gente que está endemoniada y tiene que ser libre, hermano. Amén. Y sanó a todos. Un día alguien me dijo: no, el Señor nunca sanó a todos. ¿Qué dice ahí? Se imagine en un culto de estos que nadie quede enfermo. El Señor sanó a todos los enfermos. Por eso oro esta mañana para que todos los que llegaron enfermos aquí se vayan sanos. Y el 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó. Mateo se está recordando lo que dijo Isaías, que Él vino a sanarte. Dile al que está al lado tuyo: Él vino a sanarte. Él vino a llevar tus dolores. Él vino a llevar tus transgresiones. O sea, por eso la sanidad divina es una realidad en medio de nosotros. Tiene que ser una realidad en medio de nosotros. Y primera de Pedro, capítulo 2, versos 24 y 25. Dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por sus heridas. Y el 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estábamos perdidos, sin esperanza, descarriados, pero Él ha venido por nosotros. Colóquese de pie. Él está aquí. Ese Jesús que murió en la cruz está aquí. Él prometió estar todos los días con nosotros. Él prometió sanarnos. Él prometió liberarnos. Él prometió curarte. Dile al que está al lado tuyo: Él prometió curarte. Por eso
Tú tienes que apropiarte de esta palabra. Dile al que está al lado tuyo, tú tienes que apropiarte de esta palabra. Si tú no te apropias de esta palabra, si tú no la haces tuya esta palabra, difícilmente vas a poder disfrutar de la totalidad de lo que Dios quiere. Por eso, hermanos, tú tienes que dejar que el Señor se lleve de nuestra vida todo eso. Nosotros, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que se lleve ese dolor, ese sufrimiento, que se lleve, hermanos, todo aquello que ha venido siendo una tranca para nosotros, no dejándonos vivir en paz, no dejándonos disfrutar, hermanos, de la vida que Él vino a darnos. Por eso tú tienes que dejar y renunciar y creer que Él te libera hoy, que Él te sana hoy, que Él te cura hoy, que Él te restaura hoy. No lo dejes para mañana. Hay gente que dice, sí, yo sé que Dios lo va a hacer. Y a veces ese espíritu de religiosidad, en su tiempo, en su momento. Mire, la fe es para el ahora y no para el mañana. Tú tienes que creer ahora y no mañana. Tú tienes que creer que mañana ya la cosa está resuelta. Así es, así va a ser. Amén. Yo no sé si se sabe esa canción, chiquillos. Sí. Pero yo quiero pedir que usted pueda venir, los que realmente necesitan hoy un milagro, los que necesitan ser curados de su alma. Yo de verdad, por eso mi primera oración estuvo muy cargada de liberación. Porque siento que aquí hay mucha gente muy deprimida, muy angustiada en el alma, en el espíritu. Gente que no puede ser libre, hermanos. Y yo no quisiera que tú sigas viviendo así, atado, encadenado. Porque eso no es vida. Dile al que está a tu lado, no es vida estar atado, encadenado, con falta de perdón, con odio, con resentimiento, con recuerdos del pasado, abuso, hermano, rechazo, abandono. No, todo lo que tiene que ver. Por eso Él vino a llevar tu dolor. Amén. Maldiciones generacionales, que en mi familia es así, lamentablemente. Renuncia a ese lamentablemente. Es que en mi casa son así, hermano, renuncia, cambia. Yo cuando llegué al Señor yo me crié en la iglesia. Yo me di unas vacaciones hasta los 16 años, de los 13 a los 16. Pero a los 16 llegué a una iglesia. Y ya había revelación de las maldiciones generacionales en esa iglesia. Estoy hablando hace 34 años atrás, 35 años atrás. Y mi abuelo había muerto de cirrosis. Y en ese entonces mi padre también estaba medio ahí persiguiéndolo la Rosita. Amén. El alcohol. Y yo recuerdo que mi primera oración siendo un joven, yo le pedí al Señor, Señor, líbrame del alcohol. Quebra en mí toda maldición de alcoholismo. Y yo había visto cómo mi abuelo había muerto de cirrosis, hermano, y había muerto de manera dolorosa. Yo dije, yo no quiero morir así. En mi juventud, adolescencia estaba saliendo. Y yo me acuerdo que hice una oración. Y yo dije, en el nombre de Jesús, yo quebro toda maldición de alcoholismo sobre mi vida, sobre mi familia. Y declaré mis generaciones. Y por eso yo creo que Dios, el destino está en tus manos. El destino está en tus manos. El destino está en tus manos. De ti depende ser libre. De ti depende ser distinto. No depende del vecino, no depende del amigo. Depende que tú creas que Dios te libra. Amén. Podemos cargar muchas cosas, pero la verdad no somos culpables de las herencias de lo que fueron nuestros antepasados. Estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Deja el pasado atrás y camina hacia adelante. Extiéndete a lo que está hacia adelante. ¿Se sabe la canción?